nace una idea, soy madre de gemelos prematuros, entonces tenía que dejarlos, si ellos hubieran llegado a término, los hubiera tenido que dejar con solo un mes de nacidos. Entonces mi esposo y yo decidimos que yo me quedara en casa con ellos por la importancia de la lactancia materna y todos los beneficios que trae. Ahora, yo tuve la oportunidad, madres que no lo pueden hacer, entonces yo digo, bueno, hagamos una diferencia. La caja, ustedes pueden ir al hospital de niños y ver la cantidad de bebés que hay ahí con problemas virales. ¿Por qué? Porque están metidos en una guardería, están metidos con personas que no es la mamá la que los está cuidando, entonces a eso a la larga le va a disminuir costos a la caja. Y también pensamos que Costa Rica, si se da miedo los cambios, y entonces yo siento que ya es hora que exijamos nuestros derechos, es hora que cambiemos la manera de pensar, que dicen que no van a contratar mujeres, mentira. O sea, ¿cuántos patronos no ocupan una secretaria? ¿Cuántos patronos, las escuelas ocupan maestras? Los hospitales, o sea, la mujer es parte de la sociedad. Si alguna mujer se siente que no está siendo contratada por el hecho de ser mujer, hay organismos que la pueden amparar, está el Ministerio de Trabajo, está el INAMU, CEFEMIN, hay un montón de organizaciones que la pueden apoyar. También el patrón y nosotros, bueno, según el Código de Trabajo, hay leyes que cubren al patrono, ¿verdad? O sea, si yo entro a trabajar hoy, digamos, me contrataron ayer, y yo hoy digo que tengo un mes de embarazo, yo no lo dije al patrono, yo puedo ser despedida sin derecho a nada porque estoy engañando al patrono. Entonces hay leyes que también amparan al patrono. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a conversar sobre una iniciativa de reformar la licencia de maternidad. ¿Cuántos meses tendrían las mujeres para disfrutar de esa importante etapa de su vida y de la vida de sus hijas e hijos, que es el alumbramiento y los primeros meses, los cuidados de estas niñas y niños? Para ello hemos invitado a Lorena Flores, quien es directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, a Rocío Alfaro, secretaria de la Secretaría de la Mujer del Frente Amplio, y Alejandra Mora, quien es la directora de la Defensoría de las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer. Y esta temática es bastante compleja y además polémica, muy polémica, porque hay diversas posiciones, y creo que es fundamental que nuestro público conozca esas diferentes enfoques que las instituciones y organizaciones que ustedes representan han planteado en torno a esa licencia de maternidad. Tal vez si comenzamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, el ente rector en materia y políticas de las mujeres. Bueno, para el INAMU, la demanda que se hace de ampliar el tiempo de licencia de maternidad es una demanda comprensible, válida. Sin embargo, nuestra posición es que hay que analizarla con un poquito más de detenimiento. Y tal vez lo primero que habría que señalar es que en este país hay un porcentaje muy bajo de mujeres que tienen la posibilidad de gozar de este beneficio. Pensemos que hay cerca de 70,000 nacimientos al año, y de esos 70,000 nacimientos, poco menos del 20% de las mujeres pueden gozar de una licencia de maternidad. Incluso no pasa únicamente por el mercado laboral, porque hay mujeres que tienen vínculo con el mercado laboral que tampoco están cubiertas por la seguridad social. Y además pensemos de las que hacen trabajo doméstico no remunerado en la casa, que tampoco gozan de este beneficio. Entonces, eso como un primer elemento. Como un segundo elemento es que no podemos perder de vista que muchas veces la protección, y en este caso la protección a la maternidad, o el tipo de medidas a través de las cuales se busca esta protección, se pueden convertir como especie de boomerang para las mujeres. O sea, muchas veces tienen costos que se traducen en discriminación laboral, en despidos, etc. Entonces, este nos parece un punto, como decía, o sea, que tenemos que contemplarlo, que no lo podemos dejar pasar. Y es que efectivamente la maternidad cumple una función social primordial, que es la reproducción social de la fuerza de trabajo. Pero la maternidad, en las condiciones en que la hemos venido ejerciendo las mujeres, o sea, la responsabilidad de la maternidad recae principalmente en las mujeres. Y la cuestión aquí es cómo hacer de esa protección de la maternidad, y más allá de eso, de los cuidados y de la responsabilidad social de los cuidados,
cómo hacer algo que no solamente sea un asunto de las mujeres, sino que sea un asunto que compete a varios actores. Entonces nuestra posición es, analicemos esto con detenimiento. La licencia de maternidad es un mecanismo, entre otros, que debe de complementarse con otro tipo de mecanismos que ya hemos venido promoviendo, como puede ser la licencia de paternidad, como pueden ser las salas de lactancia, como puede ser la ampliación de los servicios de cuidado, etc. Ese es nuestro planteamiento y así lo hemos comunicado, planteado en diferentes espacios. La Defensoría de los Habitantes tiene trayectoria en esta temática y ya, o sea, no es nuevo para la Defensoría, ha sido algo que ha estado trabajando desde hace tiempo. ¿Cuál es esa posición de la Defensoría en esta materia? Sí, la Defensoría inclusive presentó un proyecto que se llamaba Medidas Especiales para la maternidad, que trabajó con el INAMO y con una serie de instituciones muy diversas, ONGs. Y la primera pregunta que nos planteamos cuando empezábamos a discutir sobre el tema de la maternidad es ¿quién lo necesita? Y ya decía Lorena que desgraciadamente en nuestro país, de la cantidad de mujeres que anualmente se presentan a tener hijos, de esas solo el 20% tiene alguna remuneración que le permita sostenerse a ella y sostener a su criatura en ese proceso. Pero además, no solamente es el plazo, es un tema muy importante, es quién lo paga. ¿Lo paga la Seguridad Social para todas las personas? ¿Vamos a recargarle una ampliación a la Seguridad Social como está en estos momentos? Es una discusión importante y nosotros tenemos un punto de partida que nos ha llevado a utilizar el concepto de corresponsabilidad social del cuidado, de la que se habla en la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, y en la cual, al relacionarlo con el Estado Social de Derecho y todo el sistema de la caja, entendemos que son tres las partes: los patronos, cuando se está trabajando, la seguridad social, la mujer, los hombres en la corresponsabilidad social, de manera que nosotras hemos planteado una propuesta que tiene que ver, primero, la cobertura de los 3 meses posparto y el mes preparto que en este momento existe, que pueda ser financiado en su totalidad solamente a las mujeres que están en las MIPYMES, o sea, en las pequeñas empresas que realmente tienen un problema cuando hay que hacer un gasto adicional por concepto de licencia de maternidad y que entonces tendrían que hacer un reemplazo que significa como un 88% más digamos, de la planilla que tenían presupuestada, que eso pueda pagarlo la caja, pero que en todo el resto de las situaciones el pago sea un pago tripartito donde podamos contribuir responsablemente. Pero además hemos hablado de la corresponsabilidad social del cuidado cuando ya el niño y la niña nacen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las redes de cuidado que existen para eso? ¿Quién va a poner el dinero? ¿Cómo hacer que los patronos puedan hacer inversión en los lugares de cuidado que están cerca de sus lugares? Esto y además cómo involucrar a los hombres, por supuesto, a los hombres que viven con los niños, porque no es una licencia de paternidad al señor que llegó y vive a 5 kilómetros de distancia y se va a tomar con los amigos y a celebrar a su primogénito. No, es al que se quedó en la casa y que pueda tener una licencia para colaborar en el proceso del cuidado. Pero además de esto, creemos que es importante hacer una ampliación por ahora restringida y escalonada cuando las mujeres tienen niños con enfermedades o cuando se trata de partos múltiples o cuando se trata de problemas, digamos, de salud integral
para ella y para los niños. De manera que así podemos hacer ampliación de licencias, pero no en todas las circunstancias, porque realmente el efecto boomerang de la tutela podría tener consecuencias nocivas para las mujeres. Y finalmente, esta Defensoría también en el proyecto de ley tiene un fortalecimiento importantísimo del Ministerio de Trabajo, que cumple un rol importante en que se cumplan las licencias por maternidad y que no tiene ni siquiera la posibilidad de la reinstalación. Una mujer está trabajando, sale embarazada, inmediatamente llegan y la despiden y resulta que mientras hago todo el acceso a la justicia, llegué, mi hijo tiene 3 años. Esto es inmediato como se tiene que hacer para que tenga eficacia las medidas existentes, de manera que la última pata del proyecto de ley en el que se trabajó consiste justamente en reforzar las competencias del Ministerio de Trabajo, de manera que la pregunta de Maricel, si estamos de acuerdo con la ampliación de la licencia, sí, pero van mucho más allá los cambios, empezando por quitar ese doble discurso en relación con la maternidad, donde a veces se reivindica y por otro lado es el elemento con el cual nos discriminan absolutamente, sobre todo con ocasión del trabajo y en la seguridad social. Rocío, la posición del Frente Amplio, creo que es indispensable escuchar aquí también cuál ha sido este análisis que ha hecho una organización política como la que usted representa. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto que muchas de las preocupaciones señaladas son parte de esos peros que acompañan un proyecto que inicialmente, tal vez un poco ingenuamente, de los sectores que se levantaron y que hicieron algunas movilizaciones, pues era muy simple, ¿verdad? Era simplemente aumentar la licencia posparto, ¿verdad? Aumentar el tiempo con una serie de justificaciones que creo que está de más, digamos, señalarlas, porque cualquier persona que haya tenido o hijos o alguien con hijos cerca, pues sabe, digamos, de todas las complicaciones iniciales, de todo el tiempo, ¿verdad? Y el esfuerzo que requiere, y más cuando se hace también la relación en términos de la lactancia, ¿verdad? Y los aportes y los beneficios que también genera en un país donde ya de por sí hay una ley sobre esto. Sí se ha valorado, digamos, todos los peros en el sentido de quién va a acompañar, quién va a dar un respaldo en términos económicos para que esta licencia se dé. Empezando porque esta licencia debe ampliarse efectivamente a todo el sector de mujeres, o sea, debe haber un apoyo social a todo el sector de mujeres que no es asalariada. Eso es una, digamos, de las inquietudes. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la mayoría de las mujeres la maternidad se convierte en un elemento de mayor presión, un elemento de mayor empobrecimiento. Increíble en una sociedad en donde, como bien decía, ¿verdad? Hay un doble discurso en donde la maternidad casi que es la razón de ser de las mujeres, ¿verdad? Siempre las organizaciones de mujeres hemos luchado contra esa perspectiva tan reduccionista y sin embargo, a pesar de que se nos da un enorme peso, pues también la maternidad se convierte en la razón, en muchos casos, de un empobrecimiento acelerado. Por otro lado, en términos de derechos es una preocupación del Frente Amplio, ¿no? Ha habido, esta es, como se mencionaba, no es la primera ocasión en que se habla de este tema, pero el problema es cuando el enfrentamiento es por recursos, ¿no? ¿Quién va a solventar esos recursos? El problema, la problemática, el enfoque de que va a haber mayor discriminación es un problema que estamos enfrentando, digamos, muy contemporáneo y que se da prácticamente con todos los derechos laborales, ¿no? Ahora los derechos son objeto, digamos, o nos convierten en sujetos de discriminación, ¿verdad? Discriminados más bien, o discriminadas. Y eso es realmente un argumento preocupante. Nosotros pensamos, digamos, dentro de la Secretaría de la Mujer, que no debería de ser un elemento a menoscabar, digamos, una reivindicación, sino por el contrario, debería ser la punta de lanza, digamos, la discusión fundamental, y es que las mujeres seguimos siendo discriminadas de derechos que se supone tenemos de muchas décadas atrás, ¿no? Y en el rango de los derechos laborales también ha habido muy poca mejora sustancial respecto de lo que pasa en el trabajo de las mujeres, en el trabajo asalariado. Entonces nos parece que realmente hay que dar una lucha y hay que dar una regulación fuerte, una aplicación fuerte de ley
que no es lo que sucede incluso con ningún derecho laboral, desgraciadamente en nuestro país se ha vuelto casi que un deporte, ¿verdad? El irrespeto a los derechos laborales, y el Ministerio de Trabajo pues hace caso omiso de la situación, y nosotras consideramos que eso no debe ser motivo para entonces limitarnos en derechos, ¿no? De hecho, en estas semanas se han dado, ¿verdad?, muchas polémicas al respecto de derechos que se han logrado y que ahora se tratan de echar hacia atrás, derechos laborales de hombres y mujeres, sobre el supuesto de que no hay el dinero suficiente. Bueno, sabemos que las mujeres no solo están produciendo enormes riquezas, sino que incluso las mujeres como tales producimos la mayor parte de un Producto Interno Bruto que es invisibilizado, ¿verdad? Hay una enorme riqueza que producimos y que no está siendo señalada. Entonces, eso, digamos, en términos de derechos laborales, nosotros consideramos que eso es irrenunciable. O sea, que hay que luchar por eso y que la discriminación más bien debe ser motivo para que enfrentemos con mayor fuerza. Por otro lado, sí hay efectivamente que tener cuidado al respecto de cuáles son las condiciones de quienes reciben esa licencia, asegurar que realmente la reciban quienes la están necesitando, o sea, prácticamente todas las mujeres, incluso las no asalariadas, pues van a tener, digamos, un peso importante, y la palabra corresponsabilidad, que me parece a mí que es la palabra clave, ¿verdad? O sea, no puede ser todo sobre la carga de la caja, aunque la razón de ser de la seguridad social, entre otras cosas, es eso. Pero claro, no puede asumirse cuando tiene décadas de estar siendo mal administrada una caja que está realmente empobrecida y golpeada. Y para que sea sostenible, pues no podemos simplemente decir, bueno, la caja se hace cargo, ¿no? Eso incluso podría ser hasta una estrategia para terminar de darle el tiro de gracia al pilar fundamental de la seguridad social. Por otro lado, los patronos sabemos de sus prácticas, sabemos que siempre van a decir que es insuficiente, aquí no hay un control real de ganancias de las empresas, no hay un control real de cuáles son los márgenes de plusvalía que manejan, y entonces siempre hay un discurso, incluso se usa para también no pagar los impuestos, ¿verdad?, de que siempre están al borde de la quiebra, ¿verdad? Nuestros grandes empresarios siempre están en esa posición, y ver el caso de la pequeña y mediana empresa, que además normalmente es jefiada también por mujeres, ver cómo se puede colaborar, cuáles son las instancias, si debe haber un fondo común, un fondo colectivo, que así como la Caja de Seguro Social pudiera entonces dar sustento, ¿verdad?, a esta población que pasa, digamos, en el periodo de la maternidad por una situación, como decía, de empobrecimiento. Yo creo que además habría que considerar, y mucho se habla de esto, de que hay que motivar, digamos, dar condiciones sociales para una maternidad responsable. Mucho hablamos de la educación, mucho se habla de la necesidad de relevo generacional, y sin embargo, esta sociedad no está garantizando esas condiciones, y en ese sentido, pues creemos que es un proyecto al que hay que entrarle, que es muy complejo, pero también viene de un reclamo totalmente popular, totalmente válido, de mujeres que están diciendo, no podemos seguir así, esto no es justo ni para la infancia, ni para nosotras como mujeres trabajadoras todas, independientemente que sea asalariado o no. Por supuesto. ¿A qué nos enfrentaríamos en estos momentos? ¿Tenemos posibilidad realmente de hacer un proyecto de ley? Bueno, aparte del que ya la Defensoría presentó, este proyecto de ley ya no está en estos momentos Me parece que la historia de este proyecto nos puede dar un poco de luces de lo que puede pasar, porque cuando llega la Caja, que es una institución autónoma cuyo criterio es vinculante cuando se está hablando de sus fondos, la Caja dijo que no, que rechazaba absolutamente cualquier reforma en este sentido. De hecho, es bien importante porque inclusive rechazó reformas que ya tiene hechas. Por ejemplo, hay ya en el reglamento de salud de la Caja una ampliación de la licencia en caso de partos múltiples. Ya está. Nosotros lo que estábamos haciendo era elevando esto, que estaba en un reglamento, a un instrumento legal. Pero aún así la Caja, cuando hizo su informe de rechazo, fue a todo, casi como renegando, diríamos popularmente, de su misma avance que había tenido. De manera que, ¿qué es lo que en este momento quedó? Una conversación con la empresa privada para ver si
echaban adelante un complejo tema de corresponsabilidad con un discurso complejo también de crisis, de incapacidad económica para hacerlo, que ya lo han vuelto a manifestar en este momento. De manera que, ¿qué es lo que se dictaminó? Las reformas menos estratégicas, que son la del fortalecimiento básicamente del Ministerio de Trabajo. Solo quiero hacer una referencia que me parece absolutamente estratégica. Cuando hablamos de la ampliación de las licencias de maternidades, y ahora lo decía Rocío, son dos niveles. Lo que significa este tiempo para el cuidado del niño o la niña en corresponsabilidad, y lo que significa este tiempo para las mujeres, para la recuperación de su cuerpo y su espacio. Porque a veces se ha tendido a ver el periodo de posmaternidad, de posparto, como un periodo solo para el cuidado, y nos olvidamos que somos nosotras las grandes gestoras de este proceso y que ocupamos un tiempo de recuperación y que además tampoco es en solitario, sino es acompañados en el proceso. Por supuesto, Lorena. Sí, yo, con respecto a proyectos de ley, sí me parece importante también señalar de que en este momento tenemos el convenio 156 de la OIT en la Asamblea Legislativa, y precisamente la aprobación de ese convenio nos daría la posibilidad de tener un marco de medidas, o más bien propiciar un marco de medidas en la línea de la corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces no lo perdamos de vista, porque también es muy importante. ¿Nos podría explicar así brevemente en qué consiste Bueno, eso? es un convenio sobre responsabilidades familiares de las personas trabajadoras y comprende medidas de diferente tipo, desde licencias de paternidad, alternativas de cuidado, una serie, como decía, de medidas en la línea de corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces, eso es uno. Otro punto, yo creo que la cuestión de los recursos, o sea, sin duda es un factor, tal vez no el único ni el central, pero definitivamente es un recurso, es un factor de mucho peso. 6.000 millones anuales. Entonces, también veámoslo en su contexto, ¿verdad? En este momento, por supuesto que uno podría entender la respuesta de una institución como la Caja, ahora en un contexto de restricciones fiscales, ¿verdad? Hace unos años más bien la respuesta era totalmente contraria, Alejandra, más bien fue una iniciativa desde el Poder Ejecutivo donde se planteaba el pago del 100% de la licencia de maternidad. Bueno, hoy tenemos otros tiempos diferentes. Y otra cosa que sí quisiera referirme y no quisiera dejarla pasar es que hablemos, o sea, no de la responsabilidad de la maternidad, ¿verdad? Hablemos sobre todo de la maternidad como un asunto social. O sea, tratemos de posicionarlo desde ahí, ¿verdad? Porque la responsabilidad de la maternidad, las mujeres siempre la hemos tenido muy clara y la hemos asumido. Ahora de lo que se trata es de que esa es una función social de primera importancia y que como tal requiere de aportes, de contribuciones, de participación de diferentes actores. Entonces yo diría, o sea, en ese país la fecundidad ha disminuido significativamente en los últimos años, en las últimas décadas. Eso no significa un rechazo de las mujeres a la maternidad, significa un rechazo de las mujeres a la maternidad en las condiciones en la que hemos tenido que realizar esas maternidades, que ejercer esas maternidades. O sea, maternidades que cercenan posibilidades de crecimiento personal, trayectorias laborales. O sea, esas son precisamente las condiciones que las mujeres no quieren para poder hacer ejercicio de la maternidad. Y por eso precisamente la llamada de asumir esto como un asunto de la sociedad. Así es. Yo creo que además esto nos pone a discutir sobre seguridad social en general. O sea, la situación de la Caja no la podemos obviar. No podemos obviar ni quiénes han sido responsables de esta situación, no podemos obviar cuáles han sido las políticas que han ido restringiendo los ingresos del Estado, sistemáticamente favoreciendo a un sector de la población que no está brindando beneficios realmente a la población, y que no ha habido, en lugar de haber un crecimiento sistemático de esa seguridad social a partir de una sociedad cada vez más comprometida, ¿verdad? Cada vez más consciente, lo que tenemos es un rezago, cada vez más cercenada, cada vez más negocios en el nombre de, ¿verdad?, la Caja, y que esto realmente golpea a quienes pues tienen dobles y triples responsabilidades, en este caso a las mujeres, como efectivamente se decía, ¿verdad? La maternidad siempre ha sido asumida fundamentalmente por las mujeres y eso debe ser reconocido. Parte de este proyecto yo creo que el que ahora se vuelva a plantear tiene que ver también con condiciones sociales y culturales que permiten que de nuevo la gente se lo plantee, ¿no? A veces no es solamente la claridad
y la construcción adecuada de un proyecto de ley, sino el apoyo popular que pueda tener, el que haya un movimiento detrás, el que la gente se haya permitido pensar sobre el asunto, y en ese sentido se vuelve a abrir un momento adecuado para discutirlo. Y si esto nos lleva a discutir sobre qué es lo que está pasando en la caja, en buena hora, porque es toda la población la que nos vemos afectados por la situación que se está dando y por un modelo económico que ha estado favoreciendo a sectores que no están apoyando esta seguridad social que a la larga de cuántos años que tenemos la caja, más bien debería ser algo que tenga muchísima mayor cobertura. Estamos hablando de generaciones completas en que no están asegurados y aseguradas. Estamos hablando de una gran cantidad de la población que no ha podido ampliar sus derechos, ni en términos laborales, ni en términos simplemente integrales de salud. Estamos hablando de una atención que cada vez está siendo más cuestionada y una atención que cada vez está siendo más limitada a sectores que se lo pueden pagar, que también son cada vez menores, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este proyecto es un momento político que también habría que aprovechar. No es, efectivamente, hay proyectos marco, hay proyectos antecesores que tuvieron la participación de un sector muy importante, hay organizaciones de mujeres, digamos, que le dieron mucho seso a este asunto, y ahora hay un sector tal vez un poco más ingenuo, un poco con menos herramientas legales, pero que está posicionando en la escena política una necesidad urgente de revisar cuál es la situación de la maternidad en Costa Rica. Muchas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Rocío y Lorena, por acompañarnos en Palabra de Mujer, por iniciar este debate, porque pienso que o reabrir este debate, porque en realidad es un debate que ya ha estado muchas veces en nuestras conversaciones y en nuestros análisis, pero que hay que reabrirlo porque nos abre la posibilidad de hablar también de la situación de la Caja de Seguro Social, de la maternidad como una responsabilidad social que decía Lorena y que me parece fundamental, y que no solo es algo estrictamente de las mujeres, y de todo lo que eso significa para las mujeres, para sus hijas y sus hijos y para nuestra sociedad. Muchas gracias a usted que nos acompaña en Palabra de Mujer.